Bueno, ustedes saben que la semana pasada estaban Felipe acá y Alicia, que los casamos, les dimos la bendición, pero yo citaba un salmo y ese salmo decía que el justo florecería como la palmera, plantado en los atrios de la casa de nuestro Dios. Y verdaderamente cuando el Señor nos planta, porque de hecho estamos plantados en su casa, en los atrios del Señor, en los atrios de su casa, estamos plantados aquí para florecer. Y yo decía la semana pasada que florecer es no pasar inadvertido, ¿verdad? Florecer, dar de lo que tenemos adentro. Cuando una planta florece está dando su mayor esplendor, ¿o no? Y nosotros fuimos llamados para florecer acá. No es una opción, debemos florecer. Y yo le doy tantas gracias a Dios porque una oración que ha sido constante para mí ha sido que podamos ser hombres y mujeres que dejen huella, que marquen una diferencia, que se destaquen en lo que hacen, sea en el estudio, sea en la conducta, sea en lo que hagan, que siempre podamos, aún nosotros trabajamos, vivimos, estudiamos en ámbitos que no son cristianos, pero qué hermoso cuando aún en esos ámbitos nosotros podemos destacarnos. Y yo decía esto de florecer. Acá adentro somos todos bellas flores. El tema es si florecemos y somos esas flores afuera, ¿no? Y yo apunto a eso. Y ayer, voy a contar así algo que pasó ayer. Fuimos tocaba mi nieto, él está aprendiendo batería, y tuvo una audición. Entonces fui. Como abuela, y usted me va a entender, mamá, papá, tío, abuela, si él hubiese tocado horrible, yo igual lo hubiera aplaudido y hasta hubiera llorado de la emoción. Créame, porque los que vamos a las audiciones de Bellas Artes hemos aplaudido todo. Pero él tocó muy bien. Y yo no lo miraba como la abuela. Yo estaba ahí sentada, tenía una alegría, porque aparte había otros nenes de la iglesia que estaban allí acompañándolo. Yo lo miraba como pastora de la iglesia. Y yo digo, qué lindo, qué bien que toca. Piensa que yo lo tengo, acá siempre anda corriendo, ¿no? Pero no solo eso, sino que cuando terminó todo el evento, lo eligieron como la revelación de la audición. Y yo me sentí, pero entiéndame esto, yo no lo digo porque es mi nieto, yo lo digo porque a mí me llenó el corazón. Porque qué hermoso cuando podemos destacar en ámbitos que no son cristianos. Porque estoy segura, y sé que el profesor de Franco sabía que era cristiano, ¿no? Y qué lindo que digan, no de Franco, de todos. No, mirá qué buen carácter que tiene el jefe. Ah, pero es cristiano. Mirá qué bien hace fulano. Ah, pero es cristiano. Primero que todo el mundo sepa que sos cristiano, ¿no? A veces estamos en lugares donde nadie dice nada, no dijo nada, no abrió su boca. Pero qué hermoso cuando podemos decir que somos cristianos y podemos dar un testimonio que respalde. Así que fuimos llamados a florecer. Franco, no porque sea tu abuela, como pastor y como líder del grupo de los pequeños discípulos, yo te quiero felicitar a vos, ¿sí? Porque estuvo muy bien. Y que sigas testificando, no solo con la batería, sino con tu vida, siempre, Y así que tenemos batero para las próximas generaciones. Y así cada uno, porque yo si tengo expectativa, tengo de toda la iglesia. Pero este grupito, yo espero ver los próximos pastores también ahí, de ese grupo, que se levanten. Así que, nada, eso quería contarles, esto de florecer, de estar en ámbitos donde... Porque es fácil ser cristiano, donde todos son cristianos, pero qué hermoso cuando somos cristianos en ámbitos adversos, difíciles, donde tenemos que seguir siendo de testimonio. Entonces yo pensaba en la palabra de Dios y digo, ¿quiénes? Pensaba en hombres y en mujeres que sean de testimonio y que florecieron en el lugar en donde estaban, más allá de toda circunstancia. Y yo quiero leerles, este texto lo hemos leído en otra oportunidad, pero yo quiero leerles Daniel capítulo 3. ¿Trajeron sus Biblias? No escucho ruido a hojas.
Si usted tiene su celular, busque Daniel capítulo 3. Vamos a leer del 16 al versículo 30. Cuando usted lo tiene, me avisa. Vamos a leer del 13, del versículo 13. Si lo tienen, yo se los leo, ¿sí? Dice así la palabra. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrac, Mesac y Abednego. Y cuando los trajeron, Nabucodonosor le preguntó, ¿es cierto, Sadrac, Mesac y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho, cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente, y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrac, Mesac y Abednego contestaron, oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrac, Mesac y Abednego que su rostro se desfiguró a causa de la ira y mandó a calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrac, Mesac y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas. Ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente, las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. De esa forma, Sadrac, Mesac y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. De pronto, Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores, ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Y el 4.º hombre se parece a un dios. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrac, Mesac, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrac, Mesac y Abednego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernantes y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado. No se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olor a humo tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, alabado sea el Dios de Sadrac, de Mesac y de Abednego. Envió su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Y desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto, si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Luego el rey ascendió a Sadrac, Mesac y Abednego a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. Es maravillosa esta historia, es maravillosa. Ahora vamos a ver el contexto, porque para poder entender de qué se trata, quiénes son estas personas, estos jóvenes. Yo miraba, digo, ¿cuántos años tendrían más o menos Sadrac, Mesac y Abednego? Y aún Daniel, porque Daniel estaba con ellos, de hecho que eran amigos. Y calculan que Daniel tendría entre 18, Daniel era el más grande, tendría entre 18 y 20 años. Y los otros 3, Sadrac, Mesac y Abednego, tendrían 15.
16 años. No estamos hablando de hombres. Eran adolescentes, casi niños, diría yo. ¿Y saben qué pasó? Cuando Nabucodonosor fue y invadió Judá, en Judá gobernaba Joacim, y en el tercer año de su gobierno, ahí en Judá, va Nabucodonosor y lo toma. Pero luego muere su padre en Babilonia y él vuelve. Pero cuando vuelve, se llevó todo lo que era de valor. Todo lo que tenía algún valor, él lo llevó. De hecho, cosas sagradas se llevó. Y lo llevó al templo de sus dioses, porque era un país, una nación totalmente idólatra. Así que llevó eso, pero también dijo, yo no voy a dejar gente capaz, ni inteligente, ni sabia, ni que tenga características que sobresalgan para que ellos vuelvan a reconstruir la ciudad. Yo me los voy a llevar a Babilonia, no los voy a dejar acá. Así que, eso dice el versículo 3, yo se los leo, dice, el rey mandó a Aspernaz, jefe de los oficiales, que trajeran de los hijos de Israel a algunos de la familia real y los de la nobleza, para reconstruir una nación, dice una ciudad, bueno, son detalles. Pero se llevaron a los que ellos consideraron, hicieron como un estudio y buscaron a los que eran más capaces, más sabios, instruidos, y la Biblia dice a los más lindos también, aparte eran bastante, hacían bullying, pero se llevaron a los más lindos, a los más capaces, Era una orden del rey. Y allí es cuando entre esos jóvenes se lleva a Daniel, el profeta Daniel, se lleva a Ananías, a Azarías y a Misael. Esos eran los nombres hebreos que tenían estos jóvenes. Y ellos realmente impactaron su generación. Y eso es lo que yo apelo, es lo que anhelo, es lo que deseo, que podamos marcar la generación en la cual nosotros nos movemos y que ustedes puedan marcar la generación que viene, ¿no? Y a sus compañeros y cada uno de nosotros poder dejar huella, florecer en el ámbito en donde estemos a pesar de toda dificultad. Porque cuando se llevaron a Daniel, cuando se llevaron a Ananías, a Misael y a Azarías, se los llevaron cautivos a Babilonia. Pero ellos no dejaron de ser quienes eran en Judá. No cambiaron. Y esto me preocupa a mí. ¿Cómo nos movemos en los ámbitos donde nos movemos que no son ámbitos cristianos? ¿Qué hacemos? Hablamos como el otro. No queremos dar que nos digan que somos, no sé, fanáticos. No, tampoco para tanto. Tampoco tanto. No me voy a fanatizar con esto. Tampoco para eso. ¿Cómo me comporto? Porque yo insisto que acá está perfecto, somos todos cristianos y nos bendecimos y yo los miro y ustedes me ven a mí y somos todos flores aquí, que hemos florecido en la casa del Señor. El tema es cómo soy yo afuera. Soy sal, soy luz, porque la sal si no sala, ¿para qué sirve? Y la luz si no ilumina, ¿para qué está? Cuestión que ellos fueron a un ámbito totalmente diferente. Se fueron cautivos y quisieron hacerles olvidar hasta el nombre. Por eso se los cambiaron. Vieron que los nombres hebreos todos tienen que ver con Dios. Yo tenía, Daniel significa Dios es mi juez. Ananías, el Señor ha tenido gracia. Misael, alguien que viene de Dios. Azarías, el Señor es mi ayudador. Y le pusieron Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego. Feos. Pero, porque ¿qué pasa? El nombre es lo que nos identifica y quisieron hacerle olvidar todo. Quisieron quebrarlos, romperlos, ¿vieron? Que no quisieran saber más nada, porque en realidad los llevaron para que vayan a trabajar al palacio. Ellos tenían que pasar 3 años siendo instruidos. No era que los llevaron y los pusieron en el palacio. El rey buscó lo mejor, se los llevó y por 3 años los preparó. Por 3 años para que sirvieran ahí en el reino. Les cambiaron el nombre para que se olvidaran, pero lejos de olvidarse quiénes eran. Al contrario, se aferraron no solo a quienes eran, sino al Dios al que le creían.
se aferraron a Dios. Y eran chicos normales. Y esto, insisto, Dios jamás nos va a pedir que hagamos algo que no podamos hacer. Porque Él va a estar para ayudarnos. No, es muy difícil. No, no puedo. Si vos supieras lo que a mí me pasa, mi lucha, no sabés, mi lucha es mucho más difícil que tu lucha. Y así estamos por la vida. Pero jamás el Señor va a pedir que hagamos algo si no lo podemos hacer. Contamos con su ayuda. No eran, yo siempre digo, no era el hombre nuclear, la mujer biónica, ustedes la mayoría no saben de quién estoy hablando. Pero no era la Mujer Maravilla, no eran Superman, no eran Batman, no, eran chicos normales. Chicos, adolescentes, pero que se la jugaron, le creyeron a Dios y estuvieron firmes, porque verdaderamente amaban a Dios y creían a Dios. Y yo anhelo de todo corazón que cada uno de los que estemos aquí seamos tan veraces en nuestro amor por Dios, tan entregados, que cuando vengan las dificultades y las luchas que a todos nos llegan, no dejemos de creer. No dejemos de creer. Ellos no le echaron la culpa a Dios, no, al contrario, se aferraron a Dios. Eran chicos comunes y corrientes, normales, que les tocaron vivir situaciones anormales. Chicos ordinarios que les tocó vivir situaciones extraordinarias, pero negativas. Y ellos permanecieron firmes, creyendo en el Señor, ahí firmes. Imagínense la situación. Vienen y los sacan de sus casas, los llevan a un país extraño, con una lengua extraña, donde no podían decir que creían en Dios, en el Dios que ellos tenían. Los querían quebrar totalmente, los querían romper, que ellos pudieran renunciar, pero ellos no lo hicieron. Los llevaron a un pueblo idólatra y le impedían que adoraran a su Dios. Eran nobles y comenzaron a ser tratados como esclavos, porque en realidad no dejaban de ser esclavos, por más que estuvieran en el palacio. Y tomaron una decisión. Dijeron, no nos vamos a contaminar ni siquiera con la comida del rey, porque claro, como ellos estaban estudiando, le dijeron, a ellos les vamos a dar la comida del rey. ¿Y por qué no quisieron ellos comer de eso? Porque eso que le daban al rey era sacrificado a los ídolos. Bueno, perdonen, pero para poder entender. Bueno, sacrificamos este cordero para el Dios X. Bueno, y ahora esta carne se la vamos a preparar al rey y a todos los de la corte. Y ellos sabían, dijeron, no, nosotros no. De hecho que comieron, por eso muchas veces hablamos del ayuno de Daniel. El ayuno de Daniel era legumbres y frutas. No eran manjares, no era carne, era una dieta vegetariana, literalmente. Y ellos decidieron no contaminarse con la comida del rey porque había sido ofrecida a los ídolos. Ellos nadaron contra la corriente. Y al cristiano le toca en este tiempo nadar contra la corriente. Nos toca nadar contra la corriente. Todo el mundo lo hace, pero todo el mundo no es hijo de Dios. ¿El mundo quién lo gobierna? El reino de las tinieblas. Lo vieron en consolidación, los que estuvieron en consolidación, los que dieron los primeros pasos. Nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Y quién gobierna en el reino de la luz? Dios. Jesús es el rey. Y en el mundo gobierna Satanás. Entonces, ellos fueron llevados, nadaron contra la corriente, dejaron de hacerle caso, ¿no? De alguna manera a lo que le querían enseñar, a esas costumbres, y siguieron adelante. Pero marcaron una diferencia. Años y años, miles de años pasaron y hoy estamos hablando de ellos como ejemplo, como un ejemplo a imitar, como un ejemplo a seguir. Sadrach, Mesach y Abednego. Actuaron siempre por convicciones y no por conveniencia. Y esto es algo que nos tiene que quedar claro. Nosotros actuamos por convicción, por fe, no por conveniencia. Esto me conviene. Entonces, como me conviene, bueno, total, ahora el Señor me va a perdonar. Es por convicción. Yo creo en Dios y antes de deshonrar a Dios, prefiero perder. Los cristianos debemos estar dispuestos a perder, pero con el Señor siempre ganamos. Pero ante la mirada de los demás, a veces tendemos que perder,
con tal de no negociar nuestra fe. Y cada uno sabe, ¿no? Entonces, ellos marcaron una diferencia, eran íntegros, y me encanta esta palabra. Así como me gusta intencionalidad, como me gusta la palabra determinación, me gusta la palabra integridad. Un cristiano debe ser íntegro, ellos eran íntegros. Miren lo que significa, se traduce como honradez, integridad, honestidad, respeto por los demás, corrección, responsabilidad, control emocional, respeto por sí mismo, puntualidad. Alguien íntegro es puntual. Interesante. Lealtad, pulcritud, disciplina, congruencia y firmeza en las acciones. En general, podríamos resumir todo, que una palabra íntegra, una persona íntegra es una persona en la cual yo puedo confiar. Una persona confiable. Y nada más hermoso que ser confiable. Mire, créame que yo no le voy a decir a alguien que haga algo si sé que esa persona no es digna de confianza. Si sé que si le digo que haga algo, le pido algo y después estoy dudando, hoy vendrá, no vendrá, lo hará, no lo hará. No, yo voy directamente a quien sé que lo va a hacer, que con su vida dice sí, está, aunque no haya dormido o esté a veces hasta con fiebre, para cumplir con su responsabilidad, ¿no? Qué lindo cuando son así. Una persona que es confiable. Sí, a esta persona yo le presto tal cosa. Sí, es confiable, es responsable. También significa totalidad, que es entero, que no tiene doblez. Y esto es interesante, que no tiene cositas escondidas. Algo íntegro, es como una hoja que no tiene ningún doblez. Usted puede verla, por delante y por detrás, y no va a encontrar nada, no oculta nada. Es una persona íntegra, eso significa. Y a pesar de las presiones y de las circunstancias que los rodeaban, Daniel y sus amigos nunca renunciaron a sus principios. Y vivieron de acuerdo a lo que creían. Y esto es muy importante. Yo tengo que, con mis acciones, manifestar lo que creo. ¿Se entiende? Vivían de acuerdo a lo que creían. Si creo en un Dios que me habla de amor, desecho de mí el odio. Si es un Dios que me habla de santidad, empiezo a dejar aquellas cosas y voy en ese proceso de santificarme para agradarle a Él. ¿Sí? Ellos vivieron así. Por eso hoy hablamos de ellos. Marcaron una diferencia. Dijeron no a no comer la comida dedicada a los ídolos. Y no se arrodillaron frente a la estatua de oro. El capítulo 3 narra que Nabucodonosor ya había pasado un tiempo considerable. Se ve que los chicos ya habían pasado esos 3 años en que fueron capacitados, estaban trabajando, estaban sirviendo. Pero no sé qué le pasó a Nabucodonosor y dijo, me voy a hacer una estatua. Y se hizo una estatua altísima de sí mismo. Y dijo, esto va a ser ley. Y el que no lo hace, muera. Se tienen que arrodillar. Cuando suenen los instrumentos de cuerda, los instrumentos musicales, se tienen que arrodillar delante de la estatua. Imagínense a Daniel, imagínense a Sadrach, Mesach y Abednego arrodillándose. De ninguna manera se arrodillaron, no vendieron su fe, no negociaron su fe. Y un cristiano de verdad no negocia su fe, aunque pierda. No negocia. Y ellos no se arrodillaron, aún sabiendo que corrían el riesgo de que los mataran. Era seguro. Ellos estaban bien vistos. Ustedes saben que más adelante vemos a Daniel en el capítulo 6, cuando a Daniel lo tiran, ya habían pasado muchos años en el capítulo 6. Uno lee la Biblia y cree que al otro día pasó. No. Cuando en el capítulo 6 habla de Daniel, que es tirado en la fosa de los leones, ya habían pasado como 2 o 3 reinos. 2 o 3 reyes, ya no estaba Nabucodonosor, estaba Darío. Y también por lo mismo, por no adorar o por adorar a Dios, lo enviaron, pero no le importó. O sea, ese era el espíritu que tenían estos jóvenes, eran íntegros. No se arrodillaron frente a la estatua de
de Nabucodonosor y prefirieron ir al horno. Y cuando yo digo del horno, a veces en mi mente yo me imaginaba algo chiquito, no. Después estaban mirando, buscaban modelos, vieron que ahora uno puede encontrar todo. ¿No? ¿Cómo eran los hornos en la antigüedad? ¿Cómo era el horno? Y claro, eran habitaciones, era como una habitación. Y la calentaban a full. Pero como estaba muy enojado Nabucodonosor, dice la Biblia, lo calentó 7 veces más. O sea, no había escapatoria. De hecho, que cuando los van a tirar dentro del horno, los hombres fornidos, esos que tiraban del ejército de Nabucodonosor, se murieron quemados. Pero eso no les importó. Es más, hay un versículo que yo lo pegaría en la heladera. Esta versión, me gusta más la versión del Reina Valera, pero yo les voy a leer esto, porque en un momento, como que Nabucodonosor le dice, bueno, les voy a dar otra oportunidad. Miren qué bueno que soy. Yo les doy otra oportunidad. Arrodíllense y aquí no ha pasado nada. Arrodíllense cuando suenen los instrumentos musicales y yo les perdono la vida. Y ellos le dan una respuesta que yo la copiaría y la pegaría por todos lados, pero ya les digo, en la versión Reina Valera me gusta también. Pero aquí está muy clara también. Ellos le dicen, miren, se los voy a leer porque es maravilloso. Cuando Nabucodonosor, el rey, les dice, bueno, otra oportunidad, chicos, arrodíllense y ya está. Y ellos le dicen, oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. No vamos a defendernos. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro, ¿qué tendrían? 20, 18. Dice, pero aunque no lo hiciera, si el Señor no nos salvara, si tuviéramos que morir por Él, eso le está diciendo, aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. No había manera, no había forma. Ellos estaban plantados, no importa la circunstancia, no importa la situación ni las presiones que estaban viviendo. Ellos habían decidido honrar a Dios. Y qué hermoso ejemplo, qué inspirador para nosotros tomar eso, porque a veces en nuestros ámbitos laborales, en los lugares donde nos movemos, vemos, ¿no?, esa presión, pero qué hermoso cuando podemos plantarnos ahí y florecer y decir, no. Es más, que ni siquiera me vengan a decir cosas que no están bien, porque saben que nosotros no lo vamos a aceptar. Ya nos conocen. No, ni siquiera le digas a ella, porque es hija de... No lo va a aceptar. No. Qué hermoso, que ni siquiera nos tengan en cuenta para cosas que no son, que no están bien. Que digan, no, con ellos no. Qué maravilla. Qué maravilla que nuestro testimonio sea así y estemos tan plantados como estuvieron estos 3 jóvenes. Tremendo cómo le responden, la altura con que le responden. Pero Dios nunca le suelta la mano a aquel que confía en Él. Jamás te va a soltar la mano si confías en Él, aunque pases presiones. Aunque pases dificultades, muchas veces el Señor no te va a soltar. El Señor va a estar con vos, porque esa es su promesa. No dijo, no, les va a pasar nada. No, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, en medio de la prueba. Y así pasó con ellos. Los tiraron adentro del horno. Y el mismo rey miró ahí. ¿Y qué vio? Que en vez de 3 había 4. ¿Quién era el cuarto hombre? Dice que caminaban. Ahí se dan cuenta que era grande el horno, ¿verdad? Dice que caminaban, y no solo 3, que caminaban sueltos, los habían tirado atados. Y ahí caminaban sueltos. 3 hombres y uno más que tenía la apariencia de un Dios. Esa es una teofanía. Es Cristo, preencarnado. Bueno, pero allí estaba. Ese era el Señor caminando con esos jóvenes, porque nunca nos va a soltar la mano el Señor cuando confiamos en Él. Nunca nos va a dejar en vergüenza. Eso es verdad. Eso está sellado. Si confiamos en Él, el Señor no va a permitir que seamos avergonzados. Y aunque a veces pasemos por tiempos de presión, al final veremos su gloria. Créame, esto es así. Esto es así. Cuestión de que ellos caminaban. Dice que Nabucodonosor estaba como loco mirando. Dice, no puede ser. Eran 3 y ahora son 4. Y caminan libres. Dice, y de ahí dijo, no puede ser. Entonces agarró y los llamó. Sadrac, Mesac y Abednego, salgan de ahí, vengan. Y ellos fueron.
Y para el asombro de todos, dice que no tenían ni un pelo, dice la Biblia, la versión que yo leí, ni un pelito chamuscado. Ni olor a humo tenían. Ni olor a humo tenían. Dios los guardó, los libró, como luego libró a Daniel también del foso de los leones. Pero hay algo maravilloso aquí. Porque en medio de nuestra prueba y de nuestra dificultad siempre habrá alguien que nos está viendo. Cuando las personas ven que en medio de situaciones conflictivas o en cualquier tipo de circunstancia, siempre hay alguien que nos está mirando, a quien podemos influenciar, porque a causa de la actitud que ellos tomaron, el rey creyó. Nabucodonosor dijo, vengan acá, vengan acá. Dice cualquiera, después le dice, cualquiera que se atreva a decir algo del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego va a morir. Y vamos a aniquilar su casa. La actitud de ellos hizo que otros creyeran. Y eso debe ser nuestro motor, el motor que nos impulse. Que aquel que mira nuestra vida quiera tener lo que nosotros tenemos. Quieran creer en el Dios que nosotros creemos. Eso pasó. Siempre hay alguien que te ve. Siempre hay alguien que está mirando nuestra vida. Muchas veces creemos que pasamos inadvertidos, ¿no? Y no es así. Los hijos de Dios estamos en el foco. Por eso es tan importante el testimonio. Por eso es tan importante qué actitud tomamos. Siempre hay un ojo que nos ve. Yo sí les decía a mis hijas, siempre hay alguien que nos ve. Y nuestra actitud puede marcar una diferencia. Que realmente podamos ser como Sadrach, Mesach y Abednego. Que la gente cuando nos vea quiera tener el Dios que nosotros tenemos y quiera parecerse a nosotros. Saben que acá yo siempre digo que los chicos, cuando mis hijas eran chiquitas, o no, ellas miraban a los chicos de adoración, a las chicas que cantaban, y siempre tenían alguna. Me acuerdo en mi casa en los cumpleaños invitaban a alguien, y les sacaban hasta los gestos. Me acuerdo hasta las frases que decían. O sea, adoración quiero decirles que los están mirando. Los más chiquitos y los grandes también. O sea, estamos expuestos. Cuando vos vas a tu trabajo y saben que sos cristiano, estás expuesto. Y es una gran responsabilidad que tenemos de que esa persona crea en el Dios que yo creo. Y ahí es fundamental mi testimonio, mi actitud y mi vida. Así que podamos entregarnos más y más al Señor, que podamos ser parecidos, que nuestro testimonio, nuestras acciones, inspire a otros para buscar a Dios. Porque, insisto, siempre hay alguien que nos mira. Siempre, siempre. Si confiamos en el Señor, no seremos avergonzados. Y eso se los aseguro. Se los aseguro, no porque me lo contaron, sino porque lo viví. Dios nunca permitió que fuera avergonzado. Y aun cuando parecía, el Señor siempre estaba ahí. Dios es maravilloso. Y lo más hermoso es que después de esta prueba tan tremenda que ellos pasaron, Nabucodonosor no solo le dijo que estuviera en contra del Dios de ellos, iba a morir, sino que los llevó a puestos más altos. Ellos estaban en los negocios del reino, pero Nabucodonosor los pone y los asciende. Él los promocionó a lugares más altos. Cuando creemos, confiamos y vivimos como Dios quiere que lo hagamos, siempre seremos promocionados, seremos dignos de confianza. ¿Saben qué? Y yo me lleno de alegría cuando cuento esto. A mí siempre me decían, hay una hermana que yo quiero mucho. ¿Dónde está? Hoy no está. Igual, no vino. Entonces puedo contar. Hoy no vino. Pero era una persona que, uno de mis sobrinos, un sobrino grande, necesitaba una persona de confianza para cuidar a sus niños, ¿no? ¿Está? Bueno, para cuidar a sus niños. Cuestión que con mi marido, ¿qué dijimos? Nosotros amamos a esa hermana, mi marido también la amaba, así que fuimos y la acompañamos. Pero no la acompañamos la acompañamos para decirle a nuestro sobrino, mirá, que te traemos a una joya, cuídala, trátala bien. La cuestión es que el Señor prosperó a esa hermana, le dio otro trabajo, se fue de ahí y venían y me decían,
necesitamos a alguien como esta persona, casi dio el nombre. Necesitamos a alguien como ella. Le digo, pero hay una sola de esas. No, pero yo sé que en la iglesia, porque yo sé que... Y yo digo, qué lindo. Que puedan confiar en nosotros y que busquen a los hijos de Dios para cuestiones de confianza, para lugares de trabajo, que seamos dignos de confianza. Así que esa es mi oración en esta noche y que podamos ser como estos jóvenes, tan jovencitos, que dijeron, ni nos preguntes, porque estamos dispuestos a morir, porque Él es digno. Si morimos, como decía Pablo, para Él morimos, para Él es digno, Él puede salvarnos, pero si no lo hiciera, igual estamos dispuestos a morir por Él. Que esa sea nuestra convicción, ¿amén? Lo extraordinario y lo sobrenatural en nuestra vida se manifiesta cuando creemos y obedecemos. No espere que sucedan cosas sobrenaturales si usted no obedece y no cree. Crea y verá la gloria de Dios, ¿amén? Y obedezca y actúe en consecuencia. Yo los invito a que nos pongamos de pie, no quiero que se me congelen.